estos segmentos intestinales, ¿ok? Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Acá no lo he puesto, siempre lo pongo pues adventicia o serosa. Eso anótelo. Adventicia o serosa. Adventicia en las zonas fijas del tubo digestivo, como por ejemplo el esófago. Y serosa en las zonas móviles del tubo digestivo, como por ejemplo el intestino delgado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Ya. Lo vamos a ir precisando. Miren, entonces acá, miren por favor, aquí yo tengo la luz de mi tubo digestivo. Ya, estoy hablando, acá les voy a señalar las 4 capas con generalidades. Después iremos a precisar cada una de los, creo que alguien estaba por ahí queriendo entrar, ¿no? Gabriel, lo voy a matar. Disculpa, chicos. Miren, entonces miren acá. Miren, esta es la luz del intestino. Aquí están los alimentos, ¿ok? Entonces, la primera capa es la mucosa. Miren acá, para que se orienten acá, es la mucosa. La mucosa con su epitelio y su lámina propia, ¿ok? Luego de la mucosa tenemos la submucosa. ¿Qué estructura nerviosa encontrábamos en la submucosa? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién lo recuerda, chicos? A ver, díganme. ¿Qué estructura nerviosa? Placa ¿Mm? de Pelle. ¿Qué estructura nerviosa se encuentra en la submucosa? Plexo de Meissner. Muy bien, el plexo submucoso de Meissner. Y acá está, ¿ve? Plexo nervioso de la submucosa, que tiene un nombre propio que se llama Meissner. Luego tengo la capa muscular. La capa muscular en el tubo digestivo, ¿qué disposición tiene? Lo hemos visto, lo hemos dibujado. ¿Qué disposición tiene? ¿Cómo está dispuesta la capa muscular? Circular interna, longitudinal externo. Muy bien, muy bien. Circular interna, acá está, ¿ves? La capa muscular circular, la capa muscular longitudinal. Y entre ellas, ¿qué cosa voy a encontrar? ¿Qué cosa hay entre la capa circular y la longitudinal? El plexo mientérico de Auerbach. Muy bien, plexo mientérico de Auerbach. Y luego acá voy a tener la adventicia, acá dice serosa, pero luego dice adventicia o serosa. Adventicia en las zonas, en las regiones del tubo digestivo que van a estar fijas. Y esta adventicia le permite adherirse a los órganos vecinos. Reitero, como el esófago. Reitero, como el recto. ¿Ok? Serosa, en las zonas móviles. ¿Qué zonas móviles tiene el tubo digestivo? El estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, una porción ascendente y de transversa. En la descendente hay una porción que es retroperitoneal y que ya va a tener una adventicia, porque la fija a los órganos retroperitoneales. ¿Ya? Ok. Ahora, estas capas, miren, entonces ya tenemos mucosa, submucosa, funcional y adventicia. Va a estar recubierta por una capa externa que es el peritoneo. ¿Ya? Este peritoneo va a estar recubriendo toda la cavidad interna del abdomen. O sea, el abdomen es una cavidad. Toda la cavidad. Ahí va a estar recubierta del peritoneo. ¿Ya? Y va a permitir, y el peritoneo se mete entre todas las fosas intestinales, recubriendo, protegiendo. ¿Ya? Y separando los segmentos intestinales. ¿Ok? Entonces, cuando este peritoneo se enferma, se inflama, va a dar lugar a una enfermedad que se llama peritonitis. Y la peritonitis, la única manera de tratarla es abrir cavidad y lavar toda la cavidad abdominal para sacar todo ese proceso inflamatorio. Peritonitis. Acá está. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? No sé quién quiere entrar nuevamente. Ay, Ana Flor. ¿Ok? Ahora sí, vamos a hablar las características histológicas de cada una de estas zonas. La mucosa. Estamos hablando generalidades, les vuelvo a decir a generalidades, lo que es válido para todas las regiones intestinales. La mucosa. La mucosa es una zona, es una membrana húmeda lubricada por moco, constituida por 3 capas de tejido. La primera
El epitelio, la cubierta epitelial que se reposa sobre su membrana basal. Esta cubierta epitelial, este epitelio, va a formar glándulas que van a ir hacia la lámina propia o hacia la submucosa, o sea, van a ser glándulas que se van a profundizar dentro de la mucosa o la submucosa. ¿Con qué fin? Con el fin de aumentar la superficie de absorción. ¿Esto dónde? En el intestino delgado, que se formaba acá hacia afuera. Las vellosidades intestinales y hacia adentro las glándulas de Lieberkühn. Mira, ve, ahí lo forma los repliegues, forma vellosidades o forma las criptas. ¿Sí? Entonces es un epitelio que va a adoptar diferentes características de acuerdo a la región que estamos estudiando, pero eso sí, tiene un epitelio. Este epitelio reposa sobre una lámina propia o corio, que está constituida por tejido conectivo muy vascularizado, ¿ya? Y podemos encontrar algunos acúmulos de tejido linfoide. Miren, esta que no conocen ustedes, la muscularis mucosae, o muscular de la mucosa, tejido muscular liso, que va a lanzar fibras que van a ir hacia la zona de la mucosa para darle movimiento, muscularis mucosae. Luego de ahí tenemos la submucosa. La submucosa va a estar situada, disculpen. Luego de ahí vamos a tener la submucosa. La submucosa va a estar situada entre la muscularis mucosae y la capa muscular. Va a estar constituida por tejido conectivo areolar denso con fibras elásticas que permiten brindarle movilidad a la capa superior, a la más externa, que es la capa mucosa. ¿Okay? Es como una capa de soporte. ¿Ya? Está muy vascularizada y va a presentar el plexo nervioso de Meissner, que es un plexo donde encuentro fibras nerviosas preganglionares del vago, ¿no? ¿Qué par gangliar del vago? ¿Quién me dice? Ah, van a dar examen de eso, creo, ¿no? ¿Qué par gangliar del vago? Es ¿Cómo se llama el nervio vago? ¿Su nombre completo? ¿Les han enseñado? No solamente es vago, porque en realidad no sé por qué será vago, porque no es nada de vago, es muy complicado, va a inervar diferentes aparatos y sistemas, ¿no? ¿Sí? Neumo, gastro, reno y no sé qué. ¿Sí? Y ahí va a tener entonces fibras nerviosas preganglionares del vago y fibras postganglionares del sistema simpático. Esto es en general. En todo el segmento intestinal voy a encontrar mi plexo nervioso de Meissner, en la submucosa. En el intestino delgado contiene folículos linfoides. ¿En qué zona? ¿En qué zona hay muchos, inclusive van a formar una estructura que tiene nombre propio? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? A ver, ¿quién me dice? Recordando. ¿En qué segmento del tubo intestinal, en la submucosa, hay abundantes nódulos linfoides? Acabamos de dar examen. Ilion. El ilion, formando las placas de Peyer. Muy bien. Pero además también, por ejemplo, en el colon también puedo encontrar, pero aislados así pequeños, ya no forman una estructura con nombre. En el duodeno y en el esófago voy a encontrar glándulas de tipo mucoso. Van a tener nombre propio, ahora los vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Entonces, en el duodeno y en el esófago voy a encontrar glándulas mucosas. La capa muscular de doble disposición circular interna, longitudinal externa, entre ellas que voy a encontrar el plexo mientérico de Auerbach. ¿Para qué servirá esta capa muscular? Para producir los movimientos intestinales, ¿no es cierto? Las fibras circulares reducen la luz del tubo digestivo y entonces cuando el alimento pasa, lo cierra. Y las fibras longitudinales la acortan, permitiendo el avance de los alimentos por la luz de todo este segmento intestinal. ¿Okay? La adventicia o serosa, decíamos, la serosa o peritoneo que recubre el tubo digestivo en los segmentos que requieren movilidad. Y la serosa en donde va a tener que fijarla, la adventicia en donde va a tener que fijarla a los órganos vecinos. ¿Okay? Acá nuevamente, para volver a revisar, miren, aquí yo tengo la luz, les tengo mi mucosa, ¿no?
con sus dos componentes, epitelio y lámina propia, ¿no? Tengo la submucosa, donde voy a encontrar el plexo submucoso de Meissner. Luego tengo la capa muscular con sus dos componentes, circular y longitudinal. Y entre ellas que voy a encontrar el plexo mioentérico de Auerbach. Y la última capa, la serosa o adventicia, ¿no es cierto? A ver, acá está. Vamos a recordar acá un poquito. Acá yo tengo, esta es la pared, esta es la submucosa. ¿Qué estructura era esta? Ahí está el nombre, pues chicos, léanla. Plexo de Meissner. Plexo submucoso de Meissner. ¿Se dan cuenta? Está en el tejido conectivo de la submucosa. Y acá yo reconozco ya mi capa muscular, la circular interna, y acá está la longitudinal externa. Entonces, esta estructura, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Plexo mioentérico de Auerbach. Muy bien, plexo mioentérico de Auerbach. Un ratito, a ver, chicos. Vamos a ingresar. Pablo André Vargas, Fiorella Jiménez. Chicos, a ver. ¿Cuántos llevamos? No, al final lo voy a decir. ¿No? El esófago. Ahora sí vamos a ir a hablar puntualmente características ya de cada segmento, no olvidando que tiene 4 capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa o adventicia, ¿ok? El esófago es un órgano de forma tubular, es un tubo, ya de 25 centímetros de largo, que va a unir la orofaringe con el estómago. Está ubicado en la base del cuello y en el mediastino, claro, porque del cuello pasa toda la región cervical y llega hasta el mediastino, a la región torácica, para atravesar el diafragma y unirse con el estómago, ¿ok? Es una vía de tránsito rápido del alimento, el cual ya va a estar mezclado con la saliva y no aporta enzimas digestivas, ¿ok? El esófago no tiene secreción enzimática. Vamos a verla ahora. Va a tener una mucosa, aquí está. ¿Recuerdan que esta lámina la hemos visto? ¿Recuerdan que hemos visto? Y ahí estudiamos este tipo de epitelio. ¿Qué epitelio era? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? ¿Mm? ¿Quién me dice, chicos? Epitelio preestratificado plano no queratinizado. Perfecto. Ese es el epitelio que va a estar recubriendo la mucosa del esófago, que reposa sobre una lámina propia de tejido conectivo. ¿Ya? Luego voy a presentar, ¿ven? Acá mi muscularis mucosae. Miren, 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 acá está la muscularis mucosae. ¿Ya? Esta coloración de hematoxilina eosina. Esta muscularis mucosae va a presentar fibras musculares lisas de disposición longitudinal. Larga, 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 ¿no? Siguiendo todo el trayecto del esófago. La submucosa, miren acá está, esta es una coloración especial. Entonces acá yo tengo mi epitelio, policertificado, plano no queratinizado, mi lámina propia, aquí tengo mi muscularis mucosae, miren, y aquí en la submucosa, ¿qué estoy encontrando? Y precisamente les pongo esta lámina con coloración especial para ver estas glándulas. ¿De qué tipo son estas glándulas? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, chicos, estas glándulas de qué tipo son? ¿De qué tipo son estas glándulas? Mucoso. Mucosas, así es. Esta coloración me permite verlas así de este tono, ¿no? Estas glándulas mucosas van a tener un nombre propio y se van a llamar glándulas esofágicas. Entonces, ¿qué son las glándulas esofágicas? Son glándulas mucosas ubicadas en la submucosa del esófago, ¿ok? ¿Entienden? ¿Dónde están ubicadas las glándulas esofágicas? En la submucosa de la pared del esófago. Luego tengo mi capa muscular circular interna, longitudinal externa, con la presencia de su plexo mioentérico de Auerbach. Y la última capa, la capa adventicia. Adventicia, ¿por qué? Porque esta capa de tejido conectivo al axo le permite adherirse a los órganos vecinos, primero de la región cervical y luego de la región torácica, cuando atraviesa el mediastino. ¿Ok? ¿Todo claro, chico, acá? ¿Alguna pregunta con esófago? ¿Alguna pregunta con esófago? Ya. El No, estómago. Ya, perfecto. Creo que alguien quería entrar por ahí.
acá, el estómago, por favor, despierten un poquito. Aquí el tema es un poquito más complicado porque el estómago tiene varias porciones, varios segmentos que vamos a pasar a estudiar. De hecho, en la práctica hay 3 láminas de estómago, ¿ok? Entonces, el estómago, miren, acá está el esófago, atraviesa el diafragma y se une al estómago. ¿Cuál es la primera porción del estómago que va a permitir unirse con el esófago? El cardias, el cardias. Entonces, el estómago es un segmento que es grande, como una bolsa, que va a tener la capacidad de almacenar aproximadamente 2 litros de alimentos. Pero esta capacidad es un poco variable, ¿no? Dependiendo, ¿no? De los hábitos alimenticios de cada persona. Que puede distendirse, como un globo también puede estirarse, puede distenderse, puede elongarse. ¿Sí? Aquí, al estómago, van a llegar los alimentos fragmentados por la masticación y humedecidos con la saliva. ¿Ya? Permanecen en su interior de 3 a 4 horas, expuestos a la acción de enzimas y al ácido clorhídrico. Y por esta gran masa muscular que se encuentra en su son batidos, ¿ya? Formando el quimo gástrico. Entonces, acá voy a tener 2 o 3 litros de quimo. Acá se forma como una masa. Entonces, esto va a pasar por su porción final, que es el píloro, hacia el duodeno. Pero no va a pasar completo, todo el litro y medio, 2 litros de alimentos, no. Pasa de poquito en poquito. Entonces, la evacuación gástrica no es total, completa, es de poco en poco. Va a ir pasando lentamente al duodeno, ¿ya? Vamos a pasar. Entonces, tenemos varias regiones. El cardias, la porción inicial, la región del fondo gástrico, el fundus, la región del cuerpo, el antropilo y el píloro, ¿ok? Cada una con sus características especiales propias, ¿ok? La mucosa, miren acá, ¿recuerdan ustedes que vimos esa lámina de transición de epitelios? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan, chicos, que vimos la lámina de transición de epitelios? Sí, doctora. Perfecto. Sí. Esta lámina de transición de epitelios, ¿qué me permitía ver? El epitelio que tapiza el esófago, que era polisetificado, plano no queratinizado, que cambiaba bruscamente a un epitelio cilíndrico simple mucosecretor, que es el epitelio que va a tapizar toda la mucosa del estómago en todas sus regiones, ¿ok? Miren, aquí lo vemos, aquí viene el epitelio, se profundiza un poquito, vuelve a salir, vuelve a profundizarse, vuelve a salir, vuelve a profundizarse. Estas invaginaciones del epitelio van a corresponder a una estructura que se va a llamar fositas gástricas, ¿sí? Fositas gástricas. Y el epitelio va a estar tapizando toda la superficie y todas las fositas gástricas. ¿Qué epitelio? Cilíndrico, simple, mucosecretor. ¿Okay? ¿Qué significa? Que cada una de estas celulitas epiteliales cilíndricas va a estar produciendo mucoproteínas. O sea, no es solamente un epitelio de revestimiento, también es un epitelio de tipo glandular. Este epitelio cumple dos funciones, de revestimiento y producción de glucoproteínas. Entonces le da también una función de epitelio glandular. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante ubicar estas fositas gástricas? Estas fositas gástricas son importantes ubicarlas y determinarlas porque me va a dar un nivel. ¿Por qué? Porque todas las glándulas que yo voy a encontrar en la lámina propia de todo el segmento del estómago van a desembocar, van a drenar su producto de secreción en el fondo de las fositas gástricas. Ninguna glándula va a llegar hasta aquí, hasta este segmento, no. Todas desembocan en el fondo de la fosita gástrica y ahí van a eliminar su producto de secreción. ¿Ok? Entonces, y estas glándulas van a estar ubicadas solo en la lámina propia de la mucosa. Ninguna se va a ir tampoco hacia abajo, hacia la submucosa. Todas van a estar aquí, limitadas por esta mucularis mucosae. ¿Ok? Entonces, cada región va a tener sus propias glandulitas. En el cardias, glándulas cardiales. En el fondo gástrico, las glándulas fúndicas. Y en el píloro, las glándulas pilóricas. Cada una con funciones diferentes. ¿Ok? No sé quién está entrando.
Ay, ¿qué pasó? Acá está, ¿ya? Entonces, en el cardias, que voy a encontrar las glándulas cardiales. Las glándulas cardiales, miren acá, esta es la porción inicial, acá está, acá la grande. Miren, están viendo el epitelio cilíndrico simple, muco secretor. Miren, ¿cómo se llaman estas depresiones? Fositas gástricas, ¿sí? ¿Lo entienden? ¿Entienden esto, chicos? ¿Entienden? Por favor, respóndame. Si alguien no lo entiende, lo vuelvo a explicar. Sí, doctor. Ya, miren, acá está. El epitelio se invagina y vuelve a salir. Cada una de estas invaginaciones se denomina fosita gástrica. Y las glándulas siempre van a estar por debajo de la fosita gástrica, porque van a desembocar, su conducto excretor desemboca acá en el fondo de las fositas. ¿Ya? Entonces aquí, agrandándola, estoy viendo. Estas glandulitas son las glandulitas cardiales. Son muy pequeñas, revestidas por un epitelio cilíndrico, mucosecretarias. Y son escasas, ¿eh? Escasas. No son muy notorias, no son muy evidentes. Mientras que las glándulas fúndicas van a estar localizadas en el fondo gástrico y en el antro. Las glándulas son tubulosas simples. Van a tener un recorrido rectilíneo y perpendicular a la luz de la superficie. ¿Okay? Y todas desembocan también en el fondo de la fosita gástrica. Ya, estas glándulas fúndicas, que son rectilíneas largas, van a tener varias zonas: el istmo, el cuello y la base, con diferente composición celular, que ahora miraremos. Y las glándulas pilóricas ubicadas en el píloro, la última porción del estómago, y van a presentar glándulas de tipo mucoso. Son glándulas de tipo mucoso, ubicadas en la lámina propia del píloro. ¿Okay? Aquí tenemos las glándulas fúndicas. Decíamos que en las glándulas fúndicas vamos a encontrar diferente composición celular. Vamos a encontrar 4 tipos de células. ¿Okay? Las glándulas mucosas del cuello. Miren esta lámina. Esta es con hematoxilina y eosina. Miren, aquí yo tengo una célula grande de un citoplasma muy acidófilo. ¿Ya? Tengo otras pequeñas con un citoplasma más basófilo y tengo otras que no se tiñen. Por aquí las vemos, Aquí, esta de acá, por ejemplo, que no se tiñen, citoplasma pálido, ¿ok? Con hematoxilina y eosina voy a distinguir 3. Las acidófilas o parietales, ¿no? También llamadas oxínticas. Y aquí tenemos las principales, más pequeñas, más basófilas, ¿ok? Y aquí tenemos estas claritas que no se tiñen, solamente veo núcleos con citoplasma muy pálido, las mucosas del cuello, cada una con una función determinada. Estas celulitas claras con citoplasma que no se tiñe, las células mucosas del cuello. Las células mucosas del cuello van a ubicarse, ¿no?, a nivel de la glándula fúndica y van a producir mucina. Van a producir mucopolisacáridos ácidos, a diferencia de los mucopolisacáridos neutros que produce el epitelio de revestimiento gástrico. Esas celulitas epiteliales, cilíndricas, mucosecretoras que revisten toda la mucosa del estómago, esas van a producir mucopolisacáridos neutros, mientras que estas mucosas del cuello, mucopolisacáridos ácidos. ¿Ok? ¿Cuál es la función de las células mucosas del cuello? La función de las células mucosas del cuello con esta producción de mucopolisacáridos ácidos van a proteger todo el epitelio de tanto de las glándulas como del revestimiento gástrico, del efecto autolítico del ácido clorhídrico y las enzimas proteolíticas secretadas por las células parietales o las células principales. Las células principales producen pexinógeno, que luego se convertirá en una enzima, la pexina, y las parietales ácido clorhídrico. Estas sustancias van a ir a la luz del estómago para digerir todas las sustancias alimenticias que se encuentren dentro del quimo gástrico. Pero estas acciones también podrían dañar, irritar a todas estas celulitas que están acá o que están revistiendo la mucosa gástrica. ¿Quién protege de ese efecto autolítico? Estas hermosas celulitas, las celulitas mucosas del cuello, ¿ok? Con su producción de mucoproteínas ácidas. De nuevo, luego tengo las células parietales u oxínticas.
Las células parietales o oxínticas están ubicadas en el istmo y en el cuello de la glándula fúndica, intercaladas con las células mucosas del cuello. Acá están, miren, estas de acá, todas estas grandes con un citoplasma muy acidófilo. Estas celulitas tienen un citoplasma muy acidófilo, núcleo vesiculoso de posición central. Cuando yo estudio al microscopio óptico esta célula parietal o oxíntica, va a presentar en su polo apical, este de acá, en la punta, ¿no? Acá no lo vemos, porque esto es solamente microscopía óptica, pero cuando lo estudio con microscopía electrónica, en la punta, en el vértice, presenta una invaginación. Es un canalículo que ingresa dentro de la célula, ¿ya? Va a presentar un aparato de Golgi, abundantes mitocondrias y numerosos túbulos y vesículas de retículo endoplasmático liso, que se comunican con ese canalículo intracelular. No presentan gránulos de secreción. ¿Okay? ¿Cuál es la función de la célula parietal oxíntica? Segregar ácido clorhídrico 0.16 molar por un mecanismo de intercambio iónico. Es decir, no se van a producir dentro, el ácido clorhídrico no se produce dentro, ¿ya? ¿De dónde vamos a extraer el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico se extrae de las sustancias que estamos alimentándonos, liberando un ion hidrógeno. Este ion hidrógeno sale hasta ese canalículo intracelular, ¿ok? Igualmente, extraemos un cloro de otros metabolismos. El ion también sale al canalículo intracelular y allí, en ese canalículo, ¿no? Que está comunicando con la porción apical de esta célula parietal, ahí se van a unir el ion hidrógeno con el ion cloro, formando el ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces, por eso es que no se produce. Por un mecanismo de secreción iónica, estos dos se unen en ese canalículo y ahí forman el ácido clorhídrico que sale a la luz de la glándula fúndica. ¿Ok? ¿Ya? Por eso es que no encontramos gránulos de secreción aquí, en este citoplasma acidófilo de la célula parietal. Aquí lo que se va a dar es una suerte de liberación iónica de un ion hidrógeno y un ion cloro que en el canalículo se unen hacia afuera, ¿no? Para salir. ¿Ya? También esta célula parietal o oxíntica va a segregar el factor intrínseco de Cassel. Este factor intrínseco es una glucoproteína que se une a la vitamina B12, ¿ya? De procedencia exógena para ser absorbida a nivel del hígado. ¿Okay? Entonces, este factor intrínseco sale y se une con la vitamina B12 a nivel del hilio para facilitar la absorción de esta vitamina. Esta vitamina B12, ustedes dirán, pero ¿de qué servirá, no? La vitamina B12 va a intervenir en una serie de procesos metabólicos e inclusive tiene una gran importancia en procesos metabólicos a nivel neuronal. La deficiencia de vitamina B12 ocasiona una serie de patologías, está relacionada inclusive con la presencia de la depresión endógena, está relacionada con deficiencia de absorción de nutrientes a nivel del intestino delgado, ¿no? Se ha demostrado que esta vitamina es importantísima para múltiples procesos metabólicos. Entonces, su deficiencia altera todos esos procesos metabólicos. De ahí radica la importancia de la detección de la deficiencia de vitamina B12, ¿ya? Entonces, ¿qué produce la alteración, por ejemplo, de una hiperclorhidria? Un exceso de producción de ácido clorhídrico, que es la famosa gastritis. Se inflama toda la mucosa del estómago, ¿no? No hay una adecuada digestión de las sustancias, de los alimentos, no hay una adecuada producción de factor intrínseco, deficiencia de vitamina B12. ¿Okay? Ahora, si hay una hiperclorhidria, ¿qué pasa a nivel del intestino delgado? Recordamos que cuando estudiábamos la absorción de nutrientes, en algún momento en la clase hemos estado comentando esto, ¿no? En la clase teórica, ¿no? Recuerdan que si hay una hiperclorhidria, las enzimas pancreáticas van a actuar en un medio ácido, porque estamos en una gastritis, hay un exceso de producción de ácido clorhídrico, y es una patología. Se activarán las enzimas pancreáticas
No, ¿no es cierto? Porque las enzimas pancreáticas se van a activar en un pH neutro o alcalino, pero no en un pH ácido, ¿ok? ¿Ya? Entonces, todo esto ya es patológico, ya es causa de tratamiento médico. La secreción de estas células parietales o oxínticas es estimulada por acción del nervio vago, por acción de la histamina y de una hormona, la gastrina. La gastrina es un polipéptido producido por el sistema APUT, localizado a nivel del píloro. ¿Okay? El sistema APUT son células que van a estar relacionadas con el sistema cromafín. Ya van a ser células que van a producir hormonas. ¿Qué hormonas? A nivel del estómago, la gastrina. Entonces, esta gastrina, producida por estas células, junto con el nervio vago y la histamina, van a estimular la producción de las células parietales o oxínticas para que liberen ácido clorhídrico. Las células principales osimogénicas son muy abundantes. Mírenlas acá, todas estas de citoplasma más teñido, más marcado. Miren acá, un citoplasma más cianófilo, ¿ok? Que contrasta con la acidofilia de la célula parietal. Son células de forma cuboidea, núcleo redondo vesiculoso central, situadas en la parte más baja de las glándulas fúngicas. Su citoplasma es cianófilo por la riqueza de ribosomas, un abundante retículo endoplasmático rugoso, un aparato de Golgi bien desarrollado, situado en la porción apical de la célula. ¿Cuál es la función? Producir pexinógeno. El pexinógeno es una enzima proactiva, todavía no está activa, es una proenzima, el cual se va a activar, se va a convertir en pexina después de ser secretado a la luz de la glándula en medio ácido dado por el ácido clorhídrico. ¿Okay? Las células APUT, ¿no? Se distribuyen en la mucosa gástrica, de preferencia a nivel del antro y del píloro. Con hematoxilina y eosina no las vamos a poder estudiar, no las vamos a poder ubicar. Necesitan ser teñidas con tinciones de impregnación argéntica. Por eso es que también se les llamó células argentafines o cromafines. ¿Cuál es su función? Lo habíamos visto hace un momentito, producir gastrina. La gastrina es un polipéptido que estimula la secreción de pexina del estómago, la actividad exocrina del páncreas, la secreción de insulina y aumenta el peristaltismo gástrico e intestinal. ¿Ok? A ver, ¿quién quiere entrar? Creo que por ahí hay algo. Las glándulas pilóricas. Me avisa cuando ya está por acabar la clase para hacer otra clase, ¿ya? Las glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas están localizadas en la lámina propia del píloro. Son cortas, miren acá están. Son glándulas de tipo mucoso o localizadas en la lámina propia de la mucosa del píloro. Producen mucina. Ya aquí también vamos a encontrar células del sistema PUT, productoras de gastrina y otros polipéptidos. ¿Ok? La muscularis mucosae del estómago es delgada, formada por dos capas, ¿no? Circular interna, longitudinal externa. Estamos hablando de la muscularis mucosae, ¿ya? Con una tercera capa oblicua en alguna zona. De la cara interna se van a desprender algunas fibras que van a ingresar y van a estar corriendo entre las glándulas, de modo tal que su contracción ayude a evacuar el producto de secreción de estas glándulas. La submucosa, formada por tejido conectivo con fibras colágenas, reticulares y elásticas. Entre ellas vamos a encontrar pocas células, fibroblastos, mastocitos, células cebadas, linfocitos, células plasmáticas. Vamos a encontrar vasos sanguíneos, filetes nerviosos y linfáticos. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué estructura nerviosa ya conocida y visto por todos? El plexo submucoso de Meissner. No presenta glándulas, la submucosa del estómago no presenta glándulas. La muscular, como esto es un globo que se va a distender en todas las direcciones, va a presentar tres capas, ¿ya? La externa es longitudinal, la media es circular y la interna es oblicua. A nivel del píloro, esta capa muscular
va a formar el esfínter pilórico, ¿ya? Aquí es importante distinguir que a nivel del cardias no hay esfínter. Entonces, los alimentos del estómago en algún momento pueden regurgitar, pueden regresar al esófago. Eso se le llama reflujo gastroesofágico, que también es patología. Entonces, si todo el contenido del estómago regresa un poco al esófago, ¿qué va a ocasionar en la mucosa del esófago? Un proceso irritativo inflamatorio. A eso se le llama reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Luego tenemos la capa serosa. Ya. Va a presentar una delgada hoja de tejido conectivo. Las serosas siempre van a presentar mesotelio. Las serosas, como es una capa libre, ese mesotelio precisamente es como un límite que no le permite adherirse a los órganos vecinos. A nivel de la curvatura mayor y menor se forman los epiplones. Entonces ahí voy a encontrar los vasos sanguíneos nutricios de esta área. A ver, alguien creo que quería entrar, me parece. No, bueno, ya no. Intestino delgado, ¿ok? El intestino delgado va a tener tres porciones, un duodeno, yeyuno e ilio. Ya los hemos ido viendo a lo largo de las prácticas. Ahora vamos a ir a precisar todas las características. Este intestino delgado va a medir aproximadamente 7 metros de longitud y se extiende desde el píloro hasta el ciego. ¿Ya? Miren, característicamente, ¿qué voy a encontrar? Que aparecen estas estructuras que corresponden a unas evaginaciones de la mucosa en forma de dedos, ¿no? Denominadas vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales solamente las voy a encontrar en el intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilio, ¿ok? Aquí ya las hemos visto, miren, acá, ¿recuerdan? Estaban revestidas de un epitelio. ¿Qué epitelio era ese? A ver, ¿quién me hace recordar? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué epitelio era? ¿Qué epitelio era? ¿Qué epitelio era el que revestía el intestino delgado? ¡Oh! A ver, pregunto. A ver, ¿quién me responde, chicos? Rápido, para avanzar, para avanzar. ¿Mm? ¿Están ahí o ya se fueron? Epitelial cilíndrico plano con chapa estriada. No es cilíndrico plano, no puede ser plano. Tejido epitelial simple, ¿no? Ah, Con simple. chapa estriada, es decir, simple con chapa estriada. ¿Ya? Muy bien. Ok. Ahora, la estructura del intestino delgado, los cambios que va a presentar, va a tener un solo fin. ¿Cuál es? Aumentar la superficie de absorción, porque la gran función del intestino delgado, sobre todas, va a ser absorción de nutrientes. Podemos vivir sin esófago, podemos vivir sin estómago, podemos vivir sin colon, pero no podemos vivir sin intestino delgado, por la función importantísima de absorción de nutrientes, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Miren, voy a encontrar hacia afuera las vellosidades intestinales, ¿ok? Estas vellosidades van a estar revestidas de un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada. ¿Y qué cosa es la chapa estriada? La presencia de microvellosidades. O sea, además de esto, se sigue aumentando la superficie de absorción a nivel de las microvellosidades. Y hacia el fondo, las válvulas conniventes o válvulas de Kerckring. ¿Qué es eso? La luz se va a ver, la luz se repliega en forma, ¿no? Esos repliegues van a producir unas proyecciones de la submucosa a la mucosa que van a permitir distenderse, darle una luz bastante amplia. Cuando está vacío, ¿no? Se forman estos repliegues que son las válvulas de Kerckring o las válvulas conniventes, desde el duodeno hasta el ilio, ¿no? Más marcadas a nivel del ilio, en donde veíamos a las placas de Peyer ahí metiditas. Entonces, la vellosidad intestinal son proyecciones de la mucosa intestinal que tienen una altura de 0.5 a 1.5 milímetros. Miren, con una densidad de 10 a 40 vellosidades por milímetro cuadrado. Miren la gran cantidad de vellosidades. Entonces, la vellosidad es hacia afuera, compartimiento superficial, ¿ok?
¿ya? Todas esas son proyecciones de la mucosa hacia afuera, hacia la luz. Ahora, entre vellosidad y vellosidad voy a ver unas invaginaciones, unas depresiones, que también van a estar tapizadas por un epitelio cilíndrico. A estas van a corresponder a las criptas de Lieberkühn o glándulas de Lieberkühn, que van a constituir el compartimiento profundo. ¿Y todo esto con qué? Con fines de aumentar la superficie de absorción. Hacia afuera, vellosidades, hacia adentro, las criptas de Lieberkühn. El epitelio cilíndrico que tapiza las vellosidades intestinales también se profundiza y va a estar tapizando las glándulas de Lieberkühn. ¿Ok? ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Lo tienen claro? ¿Lo tienen claro, muchachos? Miren, Sí, este claro. mismo epitelio, ya, perfecto. ¿Me avisan cuánto falta? ¿Ha salido ya? Doctora, ¿Ya 25, quedan doctora. 5 minutos. ¿Cómo? ¿Cuánto? 5 minutos. Wow, ¿ves? Eso es por llegar tarde. Ya hubiéramos acabado, porque ahora nos falta mucho. Solamente faltan 13. Ya, mejor voy a ir ingresando, ya, a ver, voy a ver. Me desprendo para ingresar, ¿ya, chicos? Nuevamente, no se demoren en ingresar. Chicos, adicional a eso, el doctor Valderrama dice de que el taller se va a realizar de todas maneras después de la clase teórica de médula el día lunes para todos en el Zoom. Y además, también me pidió de que por favor tengan en cuenta a sus asesores. Al momento en el que se haga correcciones sobre trabajo de investigación, no traten de corregirlo en primera instancia por su cuenta, sino que para ello ustedes tienen a sus asesores. Persíganlos, corretéenlos antes de entrar al laboratorio, apenas termine teoría, o bueno, ya esta semana no se va a poder, pero en el momento en el que se le entreguen las correcciones y volvamos a la presencialidad, por favor, lo ideal sería de que puedan consultar esas cosas que se les ha corregido con sus asesores primero y de allí posteriormente ya solucionarlo ustedes como grupo. Pero no los dejen de lado, por favor.